Buenas tardes, compañeros de la sección D. Vamos a explicar los últimos dos puntos de la teoría general de la tributación y también los últimos dos puntos que van a ser evaluados el lunes. Por si no se han dado cuenta, el material ya se los remití. Es lo que tenemos de material y se me pasó por alto mandarle las respuestas de los laboratorios, pero al terminar la clase se los voy a estar enviando. Vamos a explicar primero lo que son los arbitrios. Y lo voy a explicar primero porque al explicar la doble tributación les voy a poner un ejemplo que está relacionado con los arbitrios y entonces quiero que ya tengan claro en qué consisten los arbitrios. Dijimos que los impuestos son pagos que se le hacen al ente central y los fondos, los recursos que se obtienen van a una cuenta contable llamada fondo común y que los utiliza el Estado de conformidad con con su política fiscal. Señalamos que las tasas son pagos que se le hacen a las instituciones que prestan los servicios, sean administrativas o judiciales, indicamos, y que esos fondos no se trasladan a ningún otro ente, pues esta entidad que los está recibiendo es la responsable de utilizar esos recursos para mantener el servicio y mejorarlo. La contribución especial, y en la tasa hablamos de que primero se manifestaba la voluntad del sujeto para requerir el servicio y una vez que manifestaba esa voluntad, pues ya existía la obligatoriedad de pagar. La contribución especial dijimos que eran pagos obligatorios que se le hacían a un determinado ente y a cambio recibía una contraprestación que podía ser de carácter económico y también personal. Y pusimos los ejemplos correspondientes. Estos tres son los que forman los tributos. O sea, el tributo es el género y el impuesto, tasa y contribución especial son la especie. Les señalé que en la Constitución de la República tenemos el problema de que está divorciada nuestra legislación con la doctrina, puesto que en el artículo 239, que se refiere al principio de legalidad, señala que el Congreso es el único que puede decretar los impuestos, los arbitrios y las contribuciones especiales. Esto nos deja claro que el legislador extraordinario dejó fuera el tributo llamado tasa. Y eso es lo que ha dado lugar a que las distintas municipalidades, corporaciones municipales, sigan creando arbitrios, pero disfrazados con el nombre de tasa. Y yo les contaba que ya existen más de 100 sentencias de acciones de inconstitucionalidad que se han interpuesto en contra de esas resoluciones de las corporaciones municipales. No son resoluciones, son acuerdos de la corporación municipal en las que han creado arbitrios, pero con el nombre de tasa. Y la Corte de Constitucionalidad las ha dejado sin ningún valor.
Ahora bien, el problema es que todas esas acciones de inconstitucionalidad las han interpuesto los sectores que económicamente están bien y que pueden pagar a un abogado para que los interponga. Pero hay municipalidades de tercera categoría que siguen grabando a sus vecinos con arbitrios disfrazados con el nombre de tasa, y estos no tienen la capacidad económica para interponer la acción de inconstitucionalidad y entonces los pagan. O sea, las municipalidades siguen haciendo de las suyas, grabando la economía de estas personas, sin que pase por el Congreso del arbitrio, o sea, lo evitan. Lo evitan, y como saben que no hay capacidad económica para que los puedan cuestionar en la corte, pues sencillamente siguen vigentes y la gente sigue pagándolo. El arbitrio, este es un pago obligatorio, pero es un pago obligatorio que se le hace a las municipalidades. Y en el código tributario también hay una definición de arbitrio, y lo incluye dentro del capítulo 3 en el artículo 12. O sea, como que si fuera un verdadero tributo. Y aún más, en el artículo 12 lo define, y lo define erróneamente. Cuando dice el arbitrio es el impuesto decretado por ley a favor de una o varias municipalidades. Ahora que ustedes ya recibieron la explicación de la teoría general de la tributación y la explicación de los impuestos, se dan cuenta que esto es una barbaridad en la forma como el legislador ordinario hizo la definición del arbitrio. Pues dice que el arbitrio es el impuesto decretado por ley. Lo califica el arbitrio como un impuesto. Y entonces nos hacemos la pregunta, ¿por qué en la Constitución, en el artículo 239, dice que el Congreso puede crear impuestos, arbitrios y contribuciones especiales? Esa es una clasificación. Si el arbitrio fuera un impuesto, no lo hubiera mencionado por separado. Ya solo con decir los impuestos ordinarios y extraordinarios, ahí hubiera quedado contemplado el arbitrio. El legislador ordinario, pues sencillamente dice que son impuestos, pero impuestos que se le pagan a una o varias municipalidades. Cuando los impuestos, les acabo yo de ratificar, que son los que se le hacen al ente central, al Ejecutivo, y van a un fondo común. Y aquí dice que se va para las municipalidades. Esta es la gran contradicción que tenemos con respecto a la tasa y el arbitrio. ¿Por qué? Porque el arbitrio, como les dije cuando explicamos las ramas del derecho financiero, les dije, el arbitrio, su campo de estudio corresponde al derecho fiscal. Y les mencionaba yo que el derecho fiscal son todos aquellos recursos que provienen de los particulares con carácter obligatorio, pero que no son tributos. Y en este caso, el Código Tributario lo define como que si fuera un impuesto, es un error. Entonces tenemos que comprender que los arbitrios son pagos que se hacen a las municipalidades. Y desde luego, como son pagos que se hacen a las municipalidades y porque así está redactado, pues deben estar basados en ley. Ahora bien, preguntémonos, ¿los arbitrios siempre han sido obligación del Congreso crearlos? No. Esta situación de que
sean aprobados por el Congreso, nació derivado de que muchas corporaciones municipales hacían un uso excesivo de esta facultad de crear arbitrios. Y entonces creaban arbitrios de situaciones que ni siquiera meritaban o que estaban dañando economías de personas que no tenían capacidad para poder hacer esos pagos. Solo imagínense este ejemplo que les voy a poner. En la costa sur hay mucha naranja y hay muchas personas que tienen pequeños terrenos, labores que les llaman, o granjas, y entonces del municipio llevan su producto, o sea, las naranjas, a la cabecera para venderlas mejor. Y entonces por cada 1000 naranjas que salen del municipio para a la cabecera les cobran un arbitrio. Imagínense ustedes, gente de muy escasos recursos, teniendo que pagar una cantidad de dinero para poder obtener algunos dineros. Solo en la municipalidad, solo en el municipio de Guatemala, yo conseguí una recopilación de todos los arbitrios existentes y es un libro tamaño carta de este grosor. Hay más de 50 arbitrios y las municipalidades seguían creando. Entonces, cuando se hizo esta nueva constitución, los legisladores decidieron ponerle freno a ese poder que estaban ejerciendo las corporaciones municipales de gravar la economía de los particulares que están ubicadas dentro de su municipio. Y de esa cuenta fue que establecieron que el Congreso de la República. Pero cuando hablemos de los métodos de interpretación el otro año, para los que sigan con estas dos secciones, ahí les voy a explicar algo referente a la mala formación de los asesores que tienen los diputados, y entonces no crean las leyes a lo que realmente debe de utilizarse, como en este caso definir los arbitrios como impuestos. Entonces les decía yo que las municipalidades crean los arbitrios, y ante ese uso arbitrario y desmedido que estaban utilizando para crear arbitrios, el legislador extraordinario que creó la Constitución decidió frenar ese poder y dijo: no más arbitrios por parte de las corporaciones municipales, será el Congreso que los apruebe. Y aparentemente como que les estaba quitando la oportunidad de obtener recursos por su propia cuenta, pero no es cierto. Y no es cierto porque ustedes van a ver cuando el otro semestre que en la ley del IVA se señala que de toda la recaudación proveniente del IVA, el Ministerio de Finanzas Públicas tiene la obligación de repartir un porcentaje a todas las municipalidades del país, algo que no tenían antes. Pero además, cuando se crea la ley del impuesto único sobre inmuebles, se le quita la facultad al Ministerio de Finanzas Públicas del cobro de este impuesto y le traslada a la municipalidad la responsabilidad del cobro de la administración y cobro de este impuesto. Y este impuesto pues, prácticamente es 100% para las municipalidades. O sea, no necesitan crear arbitrios. Sin embargo, como les dije al principio, lo siguen haciendo. Entonces, con esto de que son pagos obligatorios, entonces, definitivamente, si no los pagamos, como en el caso del boleto de ornato, el boleto de ornato es un arbitrio y está contemplada en una ley que rige en todo el país. Entonces todas las municipalidades de sus vecinos los obliga al pago de esto.
Sin embargo, los que son mayores de 60 años, pues ya no, según la ley, ya no tienen obligación de pagar arbitrio, este arbitrio del boleto de ornato. Sin embargo, se cometen muchas arbitrariedades en el cobro de este arbitrio. Les menciono este porque es el más conocido y el con el que ustedes van a estar más vinculados cuando estén en el ejercicio profesional. Y este ejemplo que les voy a poner es un ejemplo que yo lo viví y por eso no me da pena mencionarlo. Si yo tengo mi oficina en Guatemala, en el municipio de Guatemala, pues yo estoy obligado a pagar mi boleto de ornato en el municipio de Guatemala. Pero nosotros, como notarios, estamos facultados para hacer escrituras de compraventa de cualquier inmueble ubicado en cualquier lugar de la República. Y tenemos la obligación posterior a dar los avisos al catastro municipal. Pues ya en un par de oportunidades he hecho unas escrituras de inmuebles ubicados en el municipio de Quetzaltenango, en la cabecera. Y cuando llegué a querer dar los avisos de traspaso, me exigieron los boletos de ornato, el pago de los boletos de ornato del comprador y del vendedor, pero comprados en la municipalidad de Quetzaltenango. El boleto de ornato del notario autorizante, y aun cuando se les explicó de que la oficina y con documentos demostrándoles estaba ubicada en Guatemala, dijeron que no. Desde luego se pueden interponer acciones legales para poner en evidencia esa arbitrariedad. Sin embargo, usted como notario llega y lo que necesita es agilizar toda la operación de la compraventa para poder cobrar sus honorarios. Y entonces aceptan que se compre por el mínimo más la multa. Lo que ellos quieren son ingresos, aun cuando están cometiendo actos arbitrarios, ilegales, porque se debe pagar el boleto de ornato en el municipio donde uno reside. Otro caso es que no aceptan en algunas municipalidades la constancia de que en su municipio, por tener más de 60 años, ya no está obligado al pago de ese arbitrio. Y lo obligan a pagarlo para poder continuar con el trámite que usted va a hacer. Entonces, ese es un ejemplo de arbitrariedades que se cometen. Imagino que así como Quetzaltenango hay otras municipalidades que se pusieron en el mismo plan con el objeto de obtener más ingresos. ¿Cómo podemos definir lo que es un arbitrio? Pues son todos aquellos pagos que hacen los vecinos que se encuentran dentro de la circunscripción municipal a la autoridad municipal en forma obligatoria, conforme a lo establecido en la ley, y que son utilizados por la municipalidad para satisfacer sus necesidades y las necesidades de sus vecinos. Tal vez ahora entienden ustedes por qué hay municipalidades, la de Guatemala es muy activa en ese sentido, Santa Catarina también, en estar construyendo escuelas de carácter municipal, centros de salud costeados por la municipalidad, todo lo que es el acarreo de basura es una responsabilidad de la municipalidad y que tiene que cubrir en base a los arbitrios que pagan. Hay municipalidades que usted va a pagar el YUSI y de una vez le cobran el transporte de basura. Pero lo que se paga es una cantidad mínima con relación al servicio que ellos están prestando.
por decir un ejemplo, se le arruinan las flechas del camión con que se acarrea la basura, no es nada barata la reparación ni la compra de esos repuestos, solo por decirles algo. Menos ahora que está tan alto el valor del combustible. Entonces, estos pagos son obligatorios para las municipalidades. ¿Cuáles son las características que tienen los arbitrios? Pues al igual que los tributos, son pagos en dinero. Son pagos que se tienen que hacer con carácter obligatorio. Si ustedes no pagan en el tiempo que se señala el arbitrio, pues entonces van a pagar el doble, porque les imponen la misma multa que los tributos, el 100%. No hay contraprestación. Al igual que los impuestos, no hay una contraprestación específica más que en general atender las necesidades de la propia municipalidad y las necesidades de los que están viviendo dentro del municipio. La única facultad para exigirlos son las municipalidades dentro de su circunscripción territorial. Por eso dice su campo, otra característica, su campo de aplicación es únicamente dentro de la circunscripción municipal. Su campo de estudio está dentro del denominado derecho fiscal. Ya mencionamos que su exigencia solo se puede dar dentro de la circunscripción municipal y otra característica, el único facultado para crearlos es el Congreso de la República. Y eso porque así lo establece la Constitución en el artículo 239. ¿Cuáles son unos ejemplos de arbitrio? El boleto de ornato, el piso de plaza. ¿Se recuerdan ustedes que en la Sexta Avenida de la Zona 1 estaba llena de vendedores que ponían sus canastos en las aceras y apenas dejaban circular a las personas? Y todos decíamos, pero ¿por qué no los evacúa la municipalidad? Si la gente se está exponiendo en andar sobre la calle donde pasan los carros, cuando todavía no estaba cerrada la Sexta Avenida. Y la razón que no conocía la gente es que la municipalidad fue a dividir áreas para cada uno de los que ahí vendían y entonces les cobraba un arbitrio, al igual que el arbitrio que cobra en los mercados, el denominado piso de plaza. Y por eso era que los vendedores que estaban en la Sexta Avenida no permitían que se les evacuara del lugar porque ellos estaban pagando su derecho para estar en ese lugar. O sea, el piso de plaza lo pagaban como lo pagan los que están ahora frente a la tipografía nacional en la 18 calle, los que están en todos los mercados. Para los que les gusta ir a los mercados, no sé si se han dado cuenta que a una determinada hora pasa una persona con su uniforme de la municipalidad, con un talonario extendiéndoselo a cada uno de los vendedores para que pague su arbitrio municipal de piso de plaza. En todos los municipios existe un rastro, pero para poder llevar las reses a ese lugar para destazarlas, tienen que pagar un arbitrio, que es por el uso del rastro. Ese arbitrio varía de municipio a municipio. No es una ley no se ha convertido en una ley que esté debidamente uniformada como el boleto de ornato. Igual que las licencias de construcción que preguntaba un compañero en las clases anteriores. Y decía, las licencias de construcción son un impuesto. No son un impuesto. Porque el único impuesto que se les paga a las municipalidades, vuelvo a repetir, es el impuesto único sobre inmuebles.
De ahí todo lo que se le paga a las municipalidades son arbitrios y tasas. Arbitrios y tasas. Si ustedes van a pedir una certificación de un determinado asunto, no es un arbitrio que están pagando, es una tasa porque les están dando un servicio. Pero si ustedes van a comprar el boleto de ornato, ahí sí es un arbitrio, porque ¿qué les dan a cambio? Solo el comprobante. Así como se los dan a los comerciantes en los mercados, un recibo donde consta que ha pagado su arbitrio del piso de plaza. Las licencias de construcción son exactamente lo mismo. Cuando ustedes van a construir un inmueble, es necesario que tramiten su licencia de construcción. Y cuando les autorizan la licencia de construcción, ¿qué es lo que les dan a cambio del pago? Pues su licencia y su comprobante de pago por un determinado periodo de tiempo. Y esas licencias, ese trámite es el que alimenta el registro catastral, porque ustedes tienen inscrito en el YUSI el inmueble en 10,000 quetzales y tramitan una licencia que van a construir o van a ampliar, y dentro de la documentación que presentan lo que van a invertir en materiales y mano de obra, por decir una cifra, 300,000. Entonces inmediatamente el Departamento de Licencias de Construcción notifica al catastro municipal que se está construyendo, y el catastro municipal entonces ya pone más construcción de tal fecha, tanto, y con eso automáticamente aumenta el valor del impuesto, porque de los 50,000 que pudiera tener inscrito le va a sumar los 300,000, y ya hablamos de 350,000 para el pago del YUSI, que sería un 9 por MIER. Bien, entonces ahí tienen ustedes ejemplos de arbitrios. Vuelvo a repetir, existe una gran cantidad de arbitrios. Les quiero contar que en este tiempo que no vamos a estar recibiendo clases, voy a aprovechar para mandarles una información sobre sentencias de la Corte de Constitucionalidad, donde consta el número de expediente y la fecha de publicación en el diario oficial, para que cualquiera de ellas la lean y se van a dar cuenta el razonamiento que hace la Corte sobre esa situación de que los arbitrios se siguen creando con el nombre de tasas. Y ahí van a poder ver, si comparan dos, que el sustento de esas sentencias es exactamente el mismo. Pero también se van a dar cuenta las empresas que los han interpuesto. Son personas que a todas luces se da cuenta, se denota que tienen capacidad económica para hacerlo. Bueno, esto es lo referente a los arbitrios. Espero hayan apuntado, porque esto no tenemos material, y si no, pues pueden poner de nuevo el video y apuntar sus características y la definición. Bueno, veamos ahora lo referente a la doble tributación. La doble tributación es un fenómeno, al igual que la evasión tributaria. Hay tres fenómenos que se dan en la tributación, básicamente. La evasión tributaria, que la confunden con la elusión, pero ya les expliqué la diferencia. Les mandé un material que es fotocopia del libro de Héctor Villegas, con fines estrictamente didácticos, para que ustedes puedan leer algo más. Y ahí van a ver lo que yo les expliqué, la diferencia entre evasión y elusión y economía de opción. Entonces tenemos la evasión tributaria, está la doble tributación y el fenómeno de la traslación, que ya se los expliqué, que opera en los impuestos indirectos, no así en los impuestos directos, y que como
Consecuencia de ese fenómeno de traslación, todos los impuestos indirectos los resulta pagando el consumidor. Pues la evasión tributaria es un fenómeno que está prohibido según el artículo 243 de la Constitución de la República. O sea, los legisladores ordinarios no pueden crear leyes que contemplen una doble tributación. Y el día que así sucediera, pues inmediatamente tendría que interponerse una acción de inconstitucionalidad, disculpen. Esta doble tributación está prohibida porque definitivamente afecta a un país, como vamos a ver ahorita, después de la explicación de qué consiste y cómo es que se da. La doble tributación, para principiar, es un pago que se realiza en forma doble, por ejemplo, sobre una misma fuente, y que un mismo ente lo esté creando, o sea, un mismo órgano del Estado. Y si no, pues puede ser que dos estados graben una misma fuente. Derivado de eso es que se habla de la existencia de la doble tributación interna y la doble tributación internacional. O sea que hay dos clases de doble tributación, la interna y la internacional. ¿Cuándo es interna? La interna se puede dar en dos formas. En países como el nuestro, la doble tributación se da cuando el Congreso grava con dos nombres diferentes, o sea, crea dos leyes diferentes, con nombres diferentes, una misma fuente. O sea, crea un impuesto, por decirles, crea el impuesto único sobre inmuebles y aparte el impuesto territorial, por decir un ejemplo, el Congreso. Y entonces está gravando la tenencia de la tierra, la fuente, o sea, la propiedad privada. Esa es una doble tributación interna porque es un mismo órgano dentro de un mismo territorio. ¿Sí? Algunos han mencionado que la doble tributación interna aquí en Guatemala todavía se está dando cuando pagamos en el precio de compra de los derivados del petróleo, como la gasolina o el diésel, tanto IVA como el impuesto de importación. Pero la explicación que siempre se ha dado, y que por eso es que no prospera, pero tampoco interponen la acción, que no la han interpuesto, es que son dos situaciones diferentes. El IVA lo que está gravando es la compra de dicho combustible. Y el IVA lo que está gravando es la importación, el acto de nacionalizar. ¿Sí? Entonces, no. Bueno, entonces ahí encontramos otra situación que también se puede, o hablan de que es una doble tributación. Cuando compramos el combustible, pagamos el IVA y pagamos los derivados del petróleo. Los que importan, el primer ejemplo, son los que importan estos derivados del petróleo. Porque recuerden ustedes que nosotros no producimos gasolina. Entonces esta proviene del extranjero. Y se paga entonces el IVA por la nacionalización
y el, y el impuesto de importación. Ahora bien, cuando es interna en aquellos países que están organizados como federaciones. Para no ir tan lejos, México, Estados Unidos, Argentina, ellos están organizados como estados. Nosotros estamos organizados como departamentos. En un estado existen autoridades estatales que solo tienen competencia dentro de la circunscripción territorial estatal. Pero también existen autoridades federales cuya competencia es toda la circunscripción del país. O sea, todos los estados quedan bajo su circunscripción. Y entonces resulta que un estado crea un impuesto, vamos a mencionar uno, el impuesto sobre la renta, pero el Estado ha creado ese impuesto sobre la renta y viene la autoridad federal y también crea otro impuesto para aplicarlo en todo el país. Y si ustedes ven, va a crearlo con distinto nombre, pero la fuente va a ser la misma, las ganancias. ¿Por qué es interno? Porque está dentro del mismo territorio de ese país, pero es por la forma de su organización. Hay autoridades estatales y autoridades federales. Solo para poner un ejemplo comparativo de lo que miramos en la televisión, están investigando un delito las autoridades estatales y ya tienen todo bien encaminado cuando aparecen las autoridades federales, el FBI. Y aún con todas las molestias de las autoridades estatales les tienen que entregar el caso. Aquí no estamos hablando de cuestiones penales, estamos hablando de gravar la economía de los sujetos que están dentro de un mismo territorio, en este caso el Estado. El Estado graba esas ganancias y viene la autoridad federal y también las graba. Ahí hay una doble tributación interna. Aquí el Congreso graba la tenencia de la tierra 2 veces con un nombre diferente del impuesto. Hay una doble tributación interna, porque aquí en nuestro país el único que puede crear impuestos es el Congreso de la República, mientras que en los países organizados en forma de federación, las dos autoridades tienen facultad para crear impuestos. Bueno, ahí tienen ustedes la explicación de lo que es la doble tributación interna. Ahora bien, ¿cómo se da la doble tributación internacional? La doble tributación internacional es cuando participan 2 o más estados. O sea que se podría llamar múltiple tributación internacional, cuando participan más países. Lo común es decir doble tributación internacional. Pero ¿cómo es posible que pueda darse una doble tributación participando 2 países si cada país crea impuestos para tener aplicación únicamente dentro de sus territorios? Guatemala no puede ir a cobrar UCI a El Salvador o a Honduras, porque solo graba la tenencia de la tierra, pero la tierra que está dentro del territorio guatemalteco. Sin embargo, sí se da la doble tributación internacional, que es cuando participan 2 o más estados grabando la misma fuente. Y la explicación es sencilla. Hay 2
situaciones que se dan en la doble tributación. La doble tributación está afectada o puede nacer por la aplicación de dos criterios. El criterio de la sujeción personal o el criterio de la sujeción real. Cuando se aplica por un Estado gravar determinadas actividades o determinadas personas, utilizando el criterio de la sujeción personal, lo va a hacer en base a la nacionalidad, el domicilio o la residencia. En otras palabras, va a gravar, según este criterio, a todas las personas que están dentro de su territorio, ya sea por nacionalidad, por domicilio o residencia. Y entonces, dice el impuesto sobre la renta nuestro, todos los que generan riqueza, ustedes lo van a ver el otro semestre, todos los que generan riqueza dentro del territorio de la República están afectos al pago de este impuesto. O sea, todos los que están dentro del territorio de la República, sean nacionales o porque solo tengan su domicilio o porque solo tengan su residencia. O sea, extranjeros domiciliados, extranjeros residentes, más los nacionales, que aún siendo extranjeros se han nacionalizado, están dentro de ese campo. Y según este criterio, no importa de dónde provenga la riqueza que ellos pueden estar recibiendo, o sea, ganancias que puedan estar percibiendo. El Estado, aplicando el criterio de la sujeción real, sencillamente por el hecho de que son nacionales, son domiciliados o residentes en Guatemala, aunque sus riquezas las tengan en Europa, pero se las envían aquí a Guatemala, están afectos al impuesto sobre la renta. Ese es el criterio de la sujeción real. Sin embargo, hay otro criterio, el criterio de la sujeción real. Dice que todo país tiene la facultad de gravar todos los bienes que existan en su territorio o las rentas que se produzcan dentro de su territorio. Y entonces, atendiendo a esa visión o a este criterio, todos los inmuebles que están en El Salvador, pues es obligatorio que le paguen el IUSI. Se me olvidó cómo es que el nombre que le dan allá, pero pagan también este impuesto al Estado salvadoreño. ¿Por qué? Porque están situados en su territorio. Pero si yo tengo mi negocio allá en El Salvador y me están produciendo rentas, o sea, ganancias, pues también estoy afecto al impuesto sobre la renta de El Salvador y lo tengo que pagar. Porque si no, la administración tributaria va a iniciar un proceso como lo hace aquí la SAT. Entonces, hay dos criterios. El criterio de la sujeción personal, que grava a todas las personas ubicadas dentro de su territorio, no importando la nacionalidad, residencia, no, que estén dentro del territorio, sean nacionales o extranjeros domiciliados o solo residentes, pero están dentro del territorio y están produciendo beneficios a su favor aquí dentro del territorio. O sea, no toma en cuenta que los ingresos que tienes sean en su territorio o provengan del extranjero, no los toma en cuenta. Es solo por el hecho que están dentro del territorio. Sin embargo, el otro criterio de la sujeción real
Dice que todos los bienes que están dentro de su territorio y que están afectos al impuesto por esa tenencia, deben de pagar impuestos. Igual, si tienen negocios y producen ganancias, deben de pagar el impuesto sobre la renta, porque así se llama también allá. ¿Cómo es que surge entonces la doble tributación por la existencia de estos dos criterios? Surge por el hecho de que un país aplica el criterio de la sujeción real y otro país aplica el criterio de la sujeción personal. Y entonces hay un cruce aquí de criterios. Un ejemplo, sin mencionar nombres. Hay una empresa que tiene restaurantes en El Salvador y aquí está su casa matriz. Muy bien. En El Salvador están inscritos como empresas y están generando rentas, o sea, ganancias. Entonces allá pagan el impuesto sobre la renta. Pero todos esos dineros que están ganando allá no se quedan en El Salvador, sino que son trasladados a Guatemala. Y aquí los recibe la sociedad matriz. Pero para que no sea lavado de dinero, entonces lo declara en su impuesto sobre la renta. Y como esta empresa es nacional, estaría obligada al pago del impuesto sobre la renta también aquí en Guatemala. O aunque solo fuera al revés, que aquí está la agencia, perdón, como residente la persona, y entonces aquí está generando sus rentas, pero todos sus capitales los tiene en El Salvador. Entonces aquí se le aplica el criterio de la sujeción real porque aquí está el negocio, la empresa. Y en El Salvador se lo van a aplicar porque es nacional de allá. No importa de dónde le haya llegado el dinero. Eso es si tomamos en cuenta el criterio de la sujeción real y el criterio de la sujeción personal por la tenencia, por la ubicación de los bienes o por las rentas que provienen. Pero veamos este otro ejemplo, que tiene que ver con herencias. Don Rubén Fernández fue un hombre muy trabajador y como consecuencia de eso logró hacer muchos bienes, pero no se conformó con haber crecido en Guatemala y entonces también incursiona en El Salvador. Pongo El Salvador, pero podría ser Honduras, pero como Salvador es más pujante, ¿verdad? Entonces me viene al nombre de Salvador. Va a incursionar a El Salvador y así como triunfa aquí con sus negocios, también triunfa allá. Pero es un hombre que comprobó que pagar alquileres no es bueno. Y así como compró inmuebles aquí en el país, también compró inmuebles en El Salvador, a su nombre. Tiene dos o tres hijos, o más si ustedes quieren, y entonces fallece el señor. No importa que al fallecer no haya otorgado testamento o se haya otorgado. Aquí van con uno de ustedes y los tres hijos y le dicen, miren, falleció, queremos legalizar nuestra herencia. ¿Otorgó testamento? No, bueno, está intestado. Y llevan a cabo todo el proceso intestado aquí en Guatemala. La pregunta es, ¿ustedes van a incluir o no van a incluir los bienes de El Salvador?
los tienen que incluir. Es la masa hereditaria total la que hay que incluir. Y harán los avalúos en El Salvador sin inscribirlos allá. Cuando se hace el inventario, se establece la masa hereditaria y en base a la masa hereditaria, ese inventario, o sea, los pasivos y los activos, determinan la masa hereditaria, mandan el expediente a la PGN, les dan el dictamen favorable y lo envían al Departamento de Herencia, Legados y Donaciones, que todavía es parte del Ministerio de Finanzas Públicas. Cuando fue la época de la transición de todos los impuestos a la SAT, este impuesto no pasó bajo la administración de la SAT, porque las autoridades del Ministerio de Finanzas de aquella época pusieron como condición que trasladaban ese departamento siempre y cuando la SAT aceptara que también las funciones del DICABI fueran trasladadas. Y son dos cosas totalmente diferentes, que están vinculadas, porque es la tenencia de los inmuebles, también es cierto, pero ellos lo que querían era prácticamente deshacerse de la carga laboral. La SAT, el directorio no aceptó esa condición y por eso se quedó ahí este impuesto. Entonces les reciben el expediente, hacen la liquidación, lo aprueba la Contraloría y les notifican que tienen 10 días para pagar el impuesto. Pagado el impuesto, se emite el testimonio del auto declaratorio de herederos y se presenta al registro de la propiedad. Cuando ustedes obtienen de regreso el testimonio con las inscripciones, solo van a estar inscritos a nombre de los herederos los bienes ubicados en Guatemala. ¿Y cómo hacen para inscribir los bienes ubicados en El Salvador? Hagamos de cuenta y caso que todos los bienes que están en El Salvador están en la capital. Porque allá, por si no lo sabían, cada departamento de El Salvador tiene su propio registro de la propiedad. O sea, no es tan fácil averiguar, por ejemplo, la tenencia de bienes allá, de bienes inmuebles. Cada departamento tiene su propio registro. Y entonces, sobre la base de que están todos en la cabecera, en San Salvador, van y presentan allá la documentación. Y el registro de la propiedad se los va a rechazar. ¿Por qué? Porque aquí en Guatemala se aplicó el criterio de la sujeción personal. Está ubicado en Guatemala, es nacional, aquí están los bienes. Sujeción personal, sujeción real, ahí no hubo conflicto. Pero cuando se van a querer inscribir a El Salvador, ellos no van a aplicar el criterio de la sujeción personal, sino el criterio de la sujeción real, porque allá están situados los bienes inmuebles. Y entonces los van a obligar al pago de impuesto de herencias, porque también allá existe ese impuesto, y van a pagar 2 veces. Pero allá van a pagar solo por lo del Salvador. ¿Por qué? Porque no es nacional salvadoreño, es nacional guatemalteco el propietario. Ya pagaron por las propiedades aquí, pero por las de allá no se ha pagado. Aquí se pagó porque no importó dónde está el capital. Está en El Salvador, bueno, pero es de la misma persona, que es nacional guatemalteco. Y solo pagando es que les van a inscribir. Entonces se dan cuenta que la doble tributación surge por la aplicación de esos dos criterios en forma cruzada. Un país aplica el de la sujeción personal y el otro el de la sujeción real. O sea, que el de la sujeción
personal surge por la diferencia de principios de sujeción real y sujeción personal, por la interpretación que están las autoridades y por la forma de aplicar la ley. Desde luego, la doble tributación como fenómeno es algo que los países deben de evitar. ¿Cuál es la regla general? Dicen, la regla general para evitar la doble tributación es para evitar que se viole el principio de justicia. Porque la doble tributación afecta a las personas y también afecta el desarrollo económico de un país. Por eso es que debe de evitarse la doble tributación. Pero además de que se afecta el principio de justicia, así como lo estoy señalando, se debe evitar también para que no afecte la economía. Y entonces los capitales no se vayan al extranjero. Estoy pagando impuestos en El Salvador y estoy pagando aquí, bueno, en uno de los dos lugares voy a tener mi actividad económica. Y desde luego van a escoger donde se pague menos impuestos. Eso cae por su peso. Los propietarios del capital siempre están viendo dónde obtienen mejores rendimientos. La otra razón por la que debe evitarse es para atraer capitales. Guatemala es un país que tiene normativas que evitan la doble tributación y más que todo lo hacen en la cuestión del impuesto sobre la renta. Y entonces, a Guatemala hay que invertir, porque allá no hay problema para la aplicación de estos dos criterios que estábamos mencionando. Además, se debe de evitar la doble tributación para estimular las relaciones económicas, comerciales, financieras entre los países y con el objeto también de mantener una reciprocidad en sus distintas actividades. Pero para lograr que se cumplan estas razones por las que se debe evitar la doble tributación, existen dos procedimientos. El procedimiento llamado unilateral y el otro es el procedimiento bilateral. El procedimiento unilateral es cuando el propio país decide tomar las medidas necesarias para atraer esos capitales o para ser justo con las personas. Y si atraigo capitales, pues voy a incrementar el desarrollo económico de mi país y a la vez pues voy a dar muestras de que sí deseo tener buenas relaciones con otros países y poder obtener reciprocidad para con mis connacionales. ¿Por qué? ¿Por qué unilateral? Porque aquí se utilizan dos procedimientos, la deducción y la exención. ¿En qué consiste la deducción? Para que me entiendan esto, les tengo que explicar un poquito de impuestos sobre la renta. Nuestra ley tiene varios regímenes. Bueno, hay un régimen que permite que las grandes empresas, las grandes industrias, a sus rentas brutas, o sea, el total de los ingresos que tienen, le resten todos sus gastos, costos, y la ley dice
todo lo que pueden deducir. Y entonces el legislador dentro de esas deducciones, incluye que el impuesto de la renta que se haya pagado en el extranjero pueda ser deducido también de esas rentas brutas. O lo puede decir ya de la renta imponible, que es el total del impuesto a pagar. Hacerlo por separado. Entonces, la deducción queda dentro de nuestra propia legislación. Y entonces la administración tributaria no puede cobrar impuestos sobre esos capitales que están ingresando, esas ganancias que están ingresando. ¿Por qué? Porque es permitido deducirlas, o sea, no pagar impuestos. Mientras que la exención, todas las leyes impositivas tienen un capítulo que se llaman exenciones. Y en varias oportunidades les he mencionado yo que la exención es el acto mediante el cual se evita el nacimiento de la obligación tributaria. O sea, se declara exento todo aquello que no va a pagar impuestos, evita el nacimiento de la obligación tributaria. Todas las leyes tienen exenciones. Yo les mencionaba el IUCI. Todos los inmuebles valorados en menos de 2.000, los propietarios no pagan IUCI. En el pasado, crear letras de cambio estaban afectas al impuesto del timbre. En la actualidad, tanto en el IVA como en el timbre, está dentro de las exenciones que todos los títulos de crédito están exentos desde su nacimiento hasta su cancelación, dichos títulos. O sea, el Estado ya evitó el nacimiento de la obligación tributaria para los que utilicen esta clase de títulos. Pues igual puede incluir dentro de su legislación que se declara exentos todos los capitales provenientes del extranjero. Y con eso, pues resuelve el problema de la doble tributación. Aún cuando el otro Estado no quiso participar, el Estado que quiera promover más su economía, pues va a dictar esta clase de disposiciones legales. Todo se llama unilateral. Mientras que el bilateral, pues esto no es más que la creación de convenios o tratados entre los países en los cuales se ponen de acuerdo para no aplicar los mismos impuestos a las mismas fuentes. Pero eso ya lo hacen los estados, participan. Son aquellos de cuando van a hacer convenios, cuando van a hacer tratados, los famosos ministros plenipotenciarios, y se aprueban y aquí vienen al país, pero para que puedan tener vigencia debe aprobarlos el Congreso de la República, dichos tratados. Si son solo firmados por el ministro plenipotenciario, o sea, el Ejecutivo, pues no van a tener carácter de ley, porque tienen que ser aprobados por el Congreso de la República. Guatemala no puede firmar, por ejemplo, la Administración Tributaria de El Salvador y Guatemala hacer convenios para evitar doble tributación, porque de acuerdo a nuestra legislación deben ser aprobados por el Congreso de la República. Y eso se hace únicamente aquellos convenios que realice el Estado de Guatemala, no la entidad, y entonces pasen al Congreso de la República. La SAT de nuestro país, con todas las administraciones tributarias de otros países, ha realizado muchos convenios, e incluso tuvo que hacerlo en un momento dado, porque estaba formando parte de la lista de los países señalados como lugares donde se permitía el lavado de dinero, lugares donde se permitía el encubrimiento de evasores de impuestos.
Guatemala ingresó a una lista que se le denominó la lista gris y que estaba haciendo también, ya tenía efectos dentro de la Organización Mundial del Comercio o la Organización Mundial de Aduanas, la OMA. Entonces, los métodos bilaterales es los que se hacen mediante convenios o mediante tratados. Y ahí tienen ustedes las dos formas como un Estado puede actuar: buscar el tratado o el convenio, o en forma unilateral si no logra ponerse de acuerdo con el otro país. Y con ello, si lo hace en forma personal, pues va a mandar una buena señal a los inversionistas y va a haber atracción de capitales. Y con eso mejorar la reactivación económica. Bueno, pues con eso ustedes ya tienen una explicación de la doble tributación. Les iba a enviar un material de un autor, se me fue el nombre ahorita, pero me puse a leerlo y tiene demasiada doctrina mexicana. Es poco lo que se puede mencionar como doctrina, entonces mejor hice el extracto de unos libros y saqué esta síntesis de lo que es la doble tributación. Sergio de la Garza se llama ese material que les iba a enviar. Es un tratadista mexicano. Su libro se llama Derecho Financiero. Sin embargo, los que quieran leer sobre doble tributación, es el mejor expositor sobre la doble tributación. Sergio de la Garza, autor mexicano, y su libro se llama Derecho Financiero. Así sencillamente. Bueno, señores, les dije al principio a los compañeros que se han integrado que por un olvido se me fue mandarles las respuestas de los laboratorios, pero ahorita que termine la clase, a las 8:30, 9 de la noche, se los estoy enviando. Y ya mandé los demás materiales que tenemos. El examen es el lunes. Cada quien busca su sección. A las 8 de la noche está programado. Siempre una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica, desde el material que les di para el primer parcial, que es los tributos, hasta lo que hemos visto el día de hoy. Por favor, en el examen, vuelvo a repetir, pongan bien su sección, pongan bien su número de carnet. Del examen pasado tengo ahí 4 exámenes que sobraron. Por lo menos ya apareció un compañero que me escribió diciendo de que no, las asignaciones extemporáneas tuvieron problema y que hasta ahorita en abril van a aparecer en los listados. Pero también tuve problemas con otros compañeros que no pusieron la sección o que pusieron la sección cambiada. Yo sé que someterse al examen produce nerviosismo, pero a pesar del nerviosismo les pido que colaboren con el catedrático para que no ande buscando, no son 10 ni 20 exámenes, son 480 exámenes en los que hay que buscar, o si no los listados que nos da el sistema para la parte teórica, porque recuérdense que es la parte teórica, la califica el sistema, la parte práctica la imprimo yo. Entonces en lugar de estar en la sección D, están en la sección C, y ¿cómo cuesta? Es una gran pérdida de tiempo estarlos ubicando. Pues esas son las recomendaciones, y la principal: por favor, entreguen su trabajo, su examen, en el tiempo establecido. Algunos les contesta entregado fuera de tiempo o con retraso, dice, pero todavía me llegó a mí. Pero hay otros que les dice que se entregó con retraso y a mí ya no me llega ninguna información. Y yo ahí sí no puedo hacer absolutamente nada. Hay 2 o 3 casos del examen del primer parcial.
Yo sé que muchos están viendo todavía si contestan alguna otra pregunta, pero no se corran ese riesgo. Tráiganlo en el último, faltando el último minuto si quieren, pero dentro del tiempo establecido. Bueno, señores, como siempre, no les deseo suerte porque esto no es de suerte, sino que todo les salga bien. Todavía tienen bastantes días para poder estudiar, sacrifiquen su fin de semana. Ya viene la Semana Santa y entonces van a tener oportunidad de disfrutar. Este es tiempo de exámenes y de hacer zona 20-20. Teoría 20 y práctica 20. Vamos a ver si no hay alguna preguntita. Disculpe, Lick, desde que nos dictó la clasificación. No, yo les entregué un material que dice tributos. Entonces, ese es el material que ustedes tienen que tomar en cuenta. Ahí se explica qué son los tributos y la clasificación de los tributos. Sí, la parte práctica, las leyes que vamos a evaluar son la ley de presupuesto, la ley de Contraloría de Cuentas y la ley de libre negociación de divisas. Pero esa ley, ustedes en cuestión de media hora la van a leer, apenas tiene, yo tengo en mi poder 10 artículos. Entonces lo que aquí tienen que leer es, lo que tienen que tomar en cuenta es cómo es que funciona esa libre negociación de divisas. Porque ya vieron los casos, cómo se los planteé. Pues algo parecido, y entonces a pesar de que son 10 artículos hay que analizarlos bien, porque si no ustedes se confunden y ponen otros artículos, estoy seguro que eso les sucedió con el laboratorio. La señorita María Mercedes, sí, me llegó su correo, ya tengo el examen, mañana voy a contestar lo que ahí me están pidiendo. Dice un compañero, se van a evaluar las 6 leyes, no solo las 3 leyes de los 3 últimos laboratorios. Dice una compañera que es el testaferrato. Esta es una cuestión que un alcalde recibe dinero de forma ilegal, entonces él solo tiene su sueldo y quiere comprar un inmueble y entonces en lugar de comparecer él, comparece una persona de su confianza que no se va a quedar con el inmueble y entonces él es el que paga, y es el que se le llama testaferro. Dice, ¿cuál es la doble tributación de lo del combustible? Que lo explique de nuevo. Dicen algunas corrientes aquí en Guatemala, hay doble tributación cuando nosotros compramos combustible, porque en el mismo acto de compra de combustible nos cargan el impuesto de los derivados del petróleo y el impuesto del IVA. Pero la explicación de por qué no es lo mismo es por el hecho de que el IVA lo que está grabando es la compraventa y los derivados del petróleo es por la actividad esta que se realiza en la separación de cada uno de los bienes. Y si pudiera haber, yo siempre me he hecho esta pregunta, ¿por qué no han interpuesto una acción de inconstitucionalidad? Definitivamente nadie está interesado en hacerlo. Otra pregunta importante de Carlos Ramos. ¿Se puede cobrar judicialmente el arbitrio? Pues se puede hacer, pero definitivamente las municipalidades tendrían que evaluar el costo-beneficio.
Pónganse ustedes que se va a construir un edificio de 5 niveles y no tramitan la licencia de construcción, porque el maestro de la obra se arregla con pues eso sucede mucho, se arregla con el inspector y así se fue toda la obra. Al final, casi llegando al final, cambiaron a todo el staff, nuevas autoridades, y llega alguien que si no se presta a ese juego y exige la cosa, no la presentan, entonces lo citan al propietario. Y el propietario posiblemente hasta dio el dinero para el pago del arbitrio, de la licencia. Y como él se niega a pagarlo porque ya se le había dado al maestro de obra y eso no tiene nada que ver la municipalidad, entonces le pueden iniciar el proceso económico coactivo. Claro que sí se puede. Pero si yo no pago el arbitrio de boleto de ornato, que creo que para un profesional, si no mal no recuerdo, son 150, la municipalidad no va a iniciar un económico coactivo por el costo-beneficio. Pero usted tampoco va a poder hacer ningún trámite si no presenta. Ahí es donde está la presión, la coacción. No permitir que se hagan otras operaciones o se presten otros servicios si no se presenta el boleto de ornato. No sé si leyeron lo que dice un compañero: a las municipalidades se les paga de todo, licenciado. Vaya que aún no se les ocurre cobrar por caminar o por bicicletear. Bueno, cuando construyan una parte única, exclusivamente para ir a bicicletear cerrado, sin carros y todo, sí podría cobrar. ¿Por qué? Porque les está prestando un servicio donde ustedes van a poder transitar, utilizar el área sin que los vaya a atropellar un vehículo. Y van a haber duchas, imagínense ustedes todo lo que se podría instalar. Entonces ahí sí podría cobrar un arbitrio o una tasa. Por el ejemplo que les estoy poniendo, si les está dando todos esos beneficios, duchas, sanitarios, que les va a pagar un seguro si se caen ahí adentro, pues ahí ya no sería un arbitrio, sería una tasa. Y cuando regresemos del examen, voy a dejarlo apuntado. Les voy a explicar cómo funciona lo del peaje y lo del puntazgo. Pero me llamó la atención esto de bicicletear. Pero también podría ser un arbitrio si solo les pone un área específica para que ingresen a bicicletear y que no haya ningún otro beneficio, ninguna otra contraprestación. Sería un arbitrio, no hay ninguna contraprestación más que el área para ir a bicicletear. Miren cómo se pueden ir creando los ejemplos. No sé a qué se refiere la compañera el compañero sobre denuncias, pero aquí no hay denuncias de ninguna clase en lo que se refiere a los arbitrios. Todo es cuestión de demandas. Dice una compañera, yo creo que María Bautista, el material de los tributos no lo subió, solo nos dio la clase. Bien, les di el material y les expliqué también, por si usted me dice que no les mandé el material, también lo expliqué cuando les hice la clasificación de los tributos. Los impuestos directos e indirectos, los directos en reales y personales, los indirectos en actos al consumo, por ejemplo. Bueno, creo que me está preguntando compañero si podría, siempre Cristian Santizo, que si puedo compartir el material de los tributos. Sí lo puedo hacer, pero si ustedes ingresan, yo lo acabo de ver más o menos unos días antes de la fecha del primer parcial. Ahí búsquenlo, ahí está todavía. Bueno, señores, que todo les salga bien el día del examen y a practicar con los laboratorios que les voy a mandar las respuestas. Que tengan buena noche. Nos vemos el lunes.